Encendido, listo, despegue. Todos los motores, despegue. Todos los motores. Los hombres han emprendido odiseas desde la aurora de la civilización. Bien, partiremos. En 1970, el capitán James Lovell, comandante de la fatalmente herida misión del Apolo 13, llamó a su módulo de comando Odisea. Decidí buscar la definición de Odisea. Era en efecto un largo viaje con muchos cambios de fortuna. Y eso fue precisamente en el espacio. Houston, hay problema. Un fuerte zumbido. ¿Vieron algo extraño en la pantalla? El abuelo de todas las odiseas viene a nosotros 1000 años antes de Cristo, inspirando una película interpretada por Kirk Douglas. Es la historia de un mítico guerrero griego llamado Odiseo y su búsqueda del hogar. Junto con su compañero, el poema La Ilíada constituyen la primera historia de acción y aventuras de la literatura occidental. Es una gran aventura, una alegoría amplia de nuestras vidas. Nos encontramos por primera vez a Odiseo en la Ilíada durante una de las más famosas guerras de la historia, la Guerra de Troya. Creemos que la guerra real ocurrió, si es que alguna vez ocurrió, alrededor del 1200 a.C. En la Ilíada leemos que Helena de Troya fue el rostro que lanzó 1 millar de barcos, y en la Odisea, el caballo de Troya, que nos enseñó a desconfiar de los griegos que traen regalos, o de los regalos que traen griegos. Los guerreros de la Ilíada han dejado un legado que va de lo sublime a lo ridículo. Podemos encontrar a Aquiles en los libros de medicina y a Ajax en cualquier estante de supermercado. Nombres e imágenes que han sobrevivido 3000 años. Son las primeras narraciones que tenemos en Occidente. Y esto significa que si van a perdurar, y han perdurado tanto tiempo, deben hablar sobre prácticamente todo. Cada vez que estamos ante uno de esos relatos, estamos ante un arquetipo, algo que siempre está con nosotros, algo maravillosamente generalizado. La Ilíada se centra en el arquetipo de una clase de héroe. Aquiles, poderoso, arrojado y aterrador. El soldado profesional. Cuenta la gran presunción de Aquiles, su ibris, su ira destructiva cuando le hieren su orgullo. Y finalmente, su muerte a manos de Paris. El héroe más complejo de la Ilíada va a ser la estrella de la Odisea. Odiseo, a quien los romanos llamaron Ulises, era un tipo diferente de héroe. Odiseo había sido reclutado. Era valiente, audaz, mentiroso y muy humano. Ustedes recordarán que James Joyce escribió su gran obra Ulises basándose en Homero. Al preguntársele la razón, contestó que Ulises era el único hombre completo en la literatura, que las otras grandes figuras de la literatura no son completas. Hamlet no era un hombre completo, ni ninguna de las otras figuras que tienen un papel preponderante dentro de la literatura. En Ulises vemos a la persona sagaz, valerosa, descarriada, llena de amor, odio y dispuesta a afrontar todos los retos. Los descendientes de Odiseo son una legión. Los encontramos actualmente en los héroes de las aventuras de acción como Indiana Jones. Odiseo luchó larga y duramente en Troya, a favor del rey Agamenón. Cuando se terminó la guerra, Odiseo estaba ansioso por regresar junto a su amada esposa Penélope y volver a tomar las riendas del reino de Ítaca. La Odisea trata de este viaje de regreso.
es también una extensa lección de integridad. El código moral predominante que rige la acción humana en la Odisea es el de protección al extranjero, de hospitalidad, velar por las personas que llegan al país. Y también es un sistema en el cual no se procede exclusivamente por generosidad. Algún día la persona puede encontrarse en el país del extranjero y espera que éste le retribuya todas las bondades que le ha otorgado. Las mismas reglas básicas de hospitalidad persisten aún hoy, pero la mayoría en forma de convenciones de educación, digamos, en una cena. Los invitados son alimentados. A cambio, se entretiene al huésped. Pero si regresamos a los albores de nuestra civilización, dar de comer a alguien podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Si se va a viajar en una odisea, no existen hoteles para descansar. Los reemplaza el pacto del dar y recibir de la hospitalidad. Aquí encontramos el aspecto práctico. Y luego existe el aspecto moral, que aparece no solamente en la literatura griega, sino en casi todas las literaturas religiosas del mundo. Es el concepto de que se debe ser hospitalario, de que se debe recibir al extranjero en el hogar, de que se debe compartir lo que se tiene, concepto muy explícito en la Odisea. El viaje de regreso puede ser visto como una sucesión de pruebas, cada una de las cuales Odiseo debe pasar para volver a casa. Las aventuras de Ulises u Odiseo, si las vemos como pruebas, son versiones ampliadas de las crisis, problemas, apremios y aventuras a los cuales cada uno de nosotros está sujeto en el curso de la vida. Y lo vemos como alguien enfrentado con problemas realmente más intensos que los que usted y yo tendremos que afrontar alguna vez. Creo que es muy cierto. Creo que Homero, como gran griego, es una especie de poeta de crisis. Es alguien que cree en la necesidad de las crisis, porque es bajo la presión de lo extremo que nuestro verdadero carácter se revela. Nos ratificamos buenos o malos, nos ratificamos débiles o fuertes. De aquí la alabanza de Homero. La conquista es para los fuertes, para los que no languidecen bajo la presión, para quienes realmente luchan, se manifiestan y logran su propia identidad. El viaje de regreso desde Troya a Ítaca debería haberle tomado a Odiseo 2 semanas. Sin embargo, duró 10 años. Se convirtió en un viaje difícil, empezando con el mal comportamiento del anfitrión. Y un error del héroe, un gran error. Después de todo, Odiseo era un héroe épico. Él y su tripulación arribaron a las costas de la isla de los Cíclopes, en busca de comida, y se encontraron como invitados no deseados en la cueva de un cíclope llamado Polifemo. El cansado Odiseo se presentó a sí mismo usando el alias de Nadie. Esta salida ingeniosa protegió a Odiseo, pero no a todos sus hombres. En lugar de encontrarse con la cena servida, como esperaban, algunos de ellos fueron servidos como plato principal. El gigante, que se mostró como un huésped espantoso, pagó con creces su cruel comportamiento. Su pago fue una herida en su único ojo con una afilada estaca. Odiseo triunfó. A los griegos les gustó el relato por varias razones. Enfrenta a un griego ladino e ingenioso contra un monstruo grande y fuerte. Sin embargo, el griego lo vence por su inteligencia. Inicialmente, Polifemo, ya privado de la vista, sale corriendo de su caverna, dominado por la ira y la rabia, e intentando encontrar al autor de su ceguera, quien hasta ese momento le ha dicho que su nombre es Nadie. Lo cual es un juego que Polifemo no comprende. Es demasiado torpe. Sin embargo, Odiseo no sería Odiseo si escogiera ser recordado como Nadie. Y de hecho, no estaríamos aquí hablando sobre él si no hubiera dicho nada más. Cuando cree que está fuera del alcance de Polifemo, grita: «Soy quien te rompió el ojo. Soy Odiseo, saqueador de ciudades». Hijo de Laertes y rey de Ítaca. A sus remos, hombres. Desplieguen las velas. El padre del gigante, Poseidón, es todopoderoso en el reino de los mares. Polifemo no podía vengarse, pero su padre sí, y lo hizo.
Poseidón condenó a Odiseo a vagar por los mares y le envió muchas pruebas peligrosas. Entonces, todos los afanes de Odiseo provocados por Poseidón, presumiblemente, son consecuencia de esa necesidad de decir quién soy. Y yo, les recuerdo, en griego es ego, su ego, él mismo. Y ese es Odiseo. Él es el mismo, él es ego, él es el individuo. Este individuo va a tener un largo viaje a casa. Un historiador griego del siglo II a.C. hizo el mapa de lo que él pensaba había sido el itinerario de Odiseo. Esa fue la ruta que tomó Odiseo con 12 destinos diferentes, incluyendo Egipto, África y Sicilia, navegando miles de millas. A lo largo del camino, perdería cada uno de sus barcos y cada uno de sus hombres, un viaje de ego. El mito no es mera ficción. Sus orígenes yacen en los esfuerzos de los pueblos primitivos por explicar el mundo que les rodeaba. El mito puede ser considerado como una forma de historia o incluso un primer intento de ciencia. Para los antiguos griegos, las deidades sobrenaturales que vivían en el monte Olimpo representaban dos cosas: las fuerzas de la naturaleza, como el agua, el viento, el rayo, y la naturaleza del hombre, sus deseos, ambiciones, miedos, envidias. Y los dioses no solo reflejaban el mundo, sino que también dictaban sus destinos. El sitio de Troya, que permitió a Odiseo embarcarse en su monumental viaje, es la consecuencia directa de una pelea entre los dioses. Los dioses no solo hacen que las cosas se inicien y se muevan, sino que a través de la historia nunca están lejos de la acción. En esta lucha de todas las estrellas, Atenea, la diosa de la sabiduría, y Adalid de Odiseo, representa la razón y la civilización, mientras que Poseidón representa las emociones naturales y la fuerza de la naturaleza. Pensamos en una odisea como un largo viaje, perderse una y otra vez, un viaje lleno de aventuras y penalidades. Cada uno de nosotros sigue su propia odisea, su propio viaje a través de la vida, buscando la serenidad del hogar. Pero escribió esta semana en un tema de la de la los sagrados altos de Troya. Muchas ciudades de hombres vio y aprendió a leer sus mentes. Muchas aflicciones sufrió, entristecido en el mar abierto, luchando por salvar su vida. Conociendo su historia, Musa, hija de Zeus, comienza por donde quieras. Canta para nuestros tiempos también. ¿Quién era Homero? Nadie lo sabe realmente. La pregunta ha saeteado a los eruditos durante 3000 años. El poeta a quien se le atribuye haber creado las primeras grandes obras de la literatura del mundo occidental es un enigma. Ahora bien, ¿este hombre Homero escribió ambas obras o existió un Homero que escribió alguna de las dos? ¿O fue otra persona con el nombre de Homero que escribió estos libros y no el hombre que creemos? ¿O es un compendio que de alguna manera se dio durante un periodo que luego asociamos con alguien llamado Homero? Lo llamamos Homero, pero realmente no sabemos nada sobre él. Existe toda clase de leyendas, como aquella de que era un maestro de escuela que iba por el mundo recitando sus poemas. Él podría incluso haber sido una mujer. Eso fue lo que sugirió Samuel Butler. Sin embargo, nosotros no sabemos quién fue. Algunas personas lo niegan. Algunos eruditos se preguntan si en realidad existió un Homero. Yo no sé quién es Homero. Todo lo que sé es que me complazco en forma magnífica con lo que él, ella o ellos nos ofrecen. Y que tanto los aspectos livianos como los aspectos pesados de lo que ofrecen son una fuente inagotable de diversión y asombro para mí. Quien quiera que fuese, plasmó una época heroica en sus obras, un tiempo de reyes guerreros y valientes navegantes, de una civilización rica en oro. Los poemas épicos de Homero han dado generación tras generación al pueblo griego leyendas duraderas sobre su pasado. Por supuesto, todo era un mito. O eso era lo que pensábamos. Y entonces llegó Heinrich Schliemann, un rico y controvertido aficionado a la arqueología, quien creyó que Homero estaba narrando historia y se propuso demostrarlo.
Schliemann fue, como ustedes probablemente sabrán, un mercader alemán culto, quien luego de realizarse en el mundo de los negocios, colmó sus deseos de infancia de convertirse en arqueólogo. Y lo hizo con tanta emoción y tan profunda dedicación que memorizó la Ilíada y la Odisea en griego original. La sabía de memoria. Schliemann fue a Turquía para demostrar su teoría y encontró lo que creyó eran las ruinas de Troya. Hasta hoy, el hallazgo es discutido, pero Schliemann estaba convencido. Después viajó a la Grecia continental, al lugar de la antigua civilización de Micenas, presuntamente el hogar del legendario rey Agamenón. Schliemann comenzó a excavar justo en el interior de las murallas de la ciudad, buscando entierros reales. Meses después, dio con el oro, desenterrando 30 libras de delicadas piezas. Entre ellas, una máscara que se pretende sea la máscara mortuoria de Agamenón. Tuvo un éxito maravilloso en Micenas. De hecho, en Micenas, creo, tuvo su éxito más grande, porque encontró los únicos entierros reales intactos que conocemos. Casi de la noche a la mañana logró que todos los académicos que no daban fe a las historias de Homero retomaran el interrogante de la veracidad histórica en Homero. Schliemann descubrió evidencias de una altamente desarrollada civilización guerrera griega, que floreció entre 1550 y 1110 a.C., la Edad de Bronce Superior. Al amparo de su influencia, los micénicos estaban establecidos en lo que hoy es Sicilia, Turquía, Egipto y el norte de Grecia. Era una rica y poderosa civilización, pero acabó repentinamente. No sabemos por qué, solo sabemos que al final del siglo XII a.C., el mundo micénico se desintegró. Incluso su primitivo alfabeto, llamado Lineal B, se perdió. Los expertos sugieren como causa invasiones, hambruna, enfermedades, tal vez rebeliones. Alguna forma de ocaso económico obligó a los merodeadores micénicos a invadir otras tierras y ciudades. De ahí que la guerra de Troya pudiera haber sido realmente 10 años de pillaje. En cualquier caso, la narrada caída de Troya coincide con el rompimiento y muerte del mundo micénico. Siguieron 4 silenciosas centurias. 400 años de oscuridad. Las leyendas se salvaron gracias a la transmisión oral, a los contadores de historias. Los bardos, que memorizaban las historias, añadían algo de su propia cosecha y lo cantaban a audiencias a lo largo de toda Grecia. Los ritmos y estructuras musicales servían sin duda alguna como ayuda para memorizar miles de versos. La palabra es lo que nos liga al pasado. Mucho antes de que existiera la escritura, había madres que hablaban a sus hijos. Ese fue el comienzo de la tradición oral. Y la tradición oral perpetuada por los bardos fue algo que conservó la esencia del relato y permitió que el embellecimiento llenara las expectativas de cada público en particular. Creemos que Homero vivió en el siglo VIII a.C., entre 300 y 400 años después del colapso de Micenas, cuando Grecia empezaba a salir de su larga noche. Fue el más grande de una larga serie de bardos, el que recogió innumerables variaciones sobre antiguas leyendas y las condensó en una gran obra maestra. Puede ser difícil imaginarse ahora cómo Homero debía impresionar a sus oyentes con una poesía musicalizada que debía probablemente sonar a algo parecido a esto.
sobre entre a la pero puede una y la guerra de Homero. Creemos que fue durante su época cuando los griegos empezaron a adaptar el alfabeto de los comerciantes fenicios. Algunos creen incluso que Homero pudo haber escrito sus poemas en papiro. Lo que sí podemos decir con seguridad es que alguien lo hizo. Pero el papiro se descompone y los poemas debían ser constantemente copiados, frecuentemente de originales defectuosos. Las historias empezaban a variar en gran medida. Finalmente, los de Cristo en la Roma y más adelante en la Edad Media. Después de varios años en el mar, Odiseo ansía desesperadamente regresar a su casa, pero Poseidón impedirá que lo consiga. Acosado de problemas, tocará tierra en la isla de Circe la hechicera. Sus hombres se comportan groseramente en su mesa y Circe los convierte en cerdos. El dios Hermes le dio a Odiseo una pócima que lo hace inmune y le aconseja que se acueste con la bella hechicera, tras lo cual ella devuelve a su tripulación su forma humana. Su aspecto mágico siempre me pareció hermoso y alucinante, pero es gracioso también que Circe convierta a estos hombres en cerdos, pero no porque ella sea una bruja maliciosa, sino porque en cierto modo ella administra justicia. Se comportaron horrendamente en su mesa y de alguna forma ella está resaltando metafóricamente su cerdo interior. Creo que así lo llamaríamos hoy en día. En cierto modo, ellos lo merecían y aún de niño esa parte me entusiasmaba. Las sirenas pueden ser más atractivas, tratándose de vampiresas seductoras. Pero pienso que ellas trataban de hacer naufragar a esos hombres. Eso parece una malicia más abstracta, mientras Circe parece estar sentando un precedente, combatiendo un abuso. Pero Circe es solo una de las muchas mujeres que Odiseo conoció en su vagar. Las mujeres son muy importantes en el poema. En todos sus viajes lo despiden mujeres. Y creo nuevamente que aquí hay otra metáfora para el simple hecho de que nuestras madres nos dan a luz. Nos inician en el viaje de la vida. Y desde luego la cara contraria de la moneda del nacimiento es la muerte. Otra cosa que Odiseo aprende en el poema es que él es un ser humano y lo que significa el ser humano. Posteriormente, Odiseo se encuentra con Calipso, la diosa, no el baile. Esto supone una nueva seducción y otra prueba para nuestro héroe, pues Calipso le ofrece la inmortalidad, si se queda con ella. Pero no es solo la inmortalidad, sino ser forzado a hacerlo. De paso, el nombre de Calipso significa enterradora o encubridora. Lo que se le ofrece a Odiseo es una vida vegetativa, una muerte simbólica. Lo rechaza, pero tampoco puede abandonar a Circe, o no está apurado por hacerlo, lo que dice algo sobre nuestro héroe. Pasa un año con Circe. Pasa un año bebiendo, comiendo y durmiendo con esta espléndida diosa. Es cierto, por ser él quien es, fue capaz de rescatar a sus hombres. Sin embargo, sus hombres y él hubieran permanecido allí para siempre, si ellos no se hubieran enfadado lo suficiente para decir, ya está bien, y entonces él quiso partir. Pasa 7 años con Calipso antes de que lo encontremos en la playa, llorando porque anhela regresar a su hogar y a Penélope. Esas son sus facetas que no encuentro tan admirables. No puedo decir que yo en su lugar hubiera hecho algo diferente, pero aún así no lo encuentro admirable. El mensaje recibido por Odiseo es que debe vivir. No desear la inmortalidad por medio de la fama ni como consorte de una diosa solitaria en una isla, que es el ofrecimiento de Calipso, sino regresar a su hogar y vivir como una persona mortal. Encontrar buenas cosas en la vida, y esa es su alternativa. Al recuperarnos del romance indebido pensamos en Circe, Calipso, como las vampiresas, el camino equivocado en el viaje de la vida. Penélope está en el trasfondo de la Odisea en todo momento, está al final del recorrido. No obstante, vemos varias sorpresas y caminos equivocados en la Odisea que la hacen ver moderna.
El reino de Odiseo se llamaba Ítaca. Hay una moderna Ítaca frente a la costa occidental de Grecia. No estamos seguros de si es la misma isla, pero así lo cree la gente que vive allí. Han erigido una estatua de Odiseo en la plaza de la ciudad, aunque cosa rara, con su nombre romano, Ulises. La isla se ha modernizado, más o menos, pero algo de su forma de vivir sigue siendo igual a lo que debió ser hace 3000 años. La única forma de acceso a Ítaca, hoy en día, es la misma que en el tiempo de Odiseo, por barco. La Odisea ha sido recreada como entretenimiento infinidad de veces. Esta película muda fue rodada en 1924, mucho antes de que nadie hubiese un gran y las primeras ediciones impresas de Homero aparecieron en Florencia en 1488. Pronto se extendieron por toda Europa. Volvieron a ser un éxito. Su poesía ha sido traducida del griego a cualquier lengua imaginable y ha servido de inspiración no solo a los traductores. Homero es el comienzo de la tradición épica. Sin Homero, supongo que hubiera existido un Virgilio, pero no hubiera sido tan bueno. Hubiera existido un Dante, pero no hubiera sido tan bueno. Hubiera existido un Milton, pero no hubiera sido tan bueno. Y así sucesivamente, pasando por Keats, por Tennyson, por James Joyce. Esta es la importancia de Homero, y es la razón por la cual surge de él y depende de él una completa tradición literaria que en consecuencia constantemente lo trae de nuevo a la vida. Aún más que mitos forjadores de naciones, para los griegos, las obras de Homero fueron las matrices de la tradición literaria occidental. De la Ilíada viene el drama trágico, de la Odisea la novela, y el héroe de aventuras de acción no ha muerto. Homero nos legó 2 libros y 2 tipos de héroe. ¿Cuál preferimos? Aquiles, que se lanzaba a la refriega, haciendo caso omiso a las consecuencias, u Odiseo, que planeaba ganar y sobrevivir. Indiana Jones es indudablemente uno de los héroes contemporáneos más populares. Todos mis sobrinos saben quién es, por ser más trascendente que Rambo o Terminator con Arnold Schwarzenegger, quien solo es fuerza bruta. Es como el astuto Ulises, porque tiene un doctorado en arqueología y puede, además de esquivar las flechas y robar el objeto, ser capaz de reconocer su valor y medirlo. Como Indiana Jones, las heroicidades de Odiseo son más complicadas. Tiene una cualidad adicional, inteligencia fértil sumada a una gran capacidad de mentir para obtener lo que desea. Esto indudablemente no es parte de Aquiles, quien odia al hombre que piensa una cosa y dice otra. Una exacta y maravillosa descripción de Odiseo. Él lo hace a todo momento. No es accidental que Odiseo sea el gran maestro de la negociación y la diplomacia, porque es realmente hábil para no decir lo que piensa, sino lo que es útil bajo las circunstancias, por lo cual tenía una pésima reputación. Homero se anticipó a Maquiavelo. La honestidad total puede no ser siempre la mejor política. La gente siempre dice por qué no pueden decir lo que verdaderamente sienten. ¿Por qué no se puede decir lo que verdaderamente se siente en una situación volátil como esta? Me gustaría desaparecerte. Es lo que verdaderamente sentimos. En lugar, decimos hipócritamente, quisiera llegar a algún tipo de compromiso con el cual ambos podamos vivir, para que todos podamos continuar viviendo. Es absolutamente esencial. De allí proviene la palabra griega civilidad, civilización. Todo es la misma cosa. Por supuesto, cuando los políticos de hoy se muestran amables unos con otros, es una novedad, una rareza. El presidente de los Estados Unidos y su principal opositor lo intentaron una vez en una aparición en New Hampshire. Fue muy bello, mientras duró. Pero ¿recuerdan lo que sucedió luego?
Primero la gente dijo, esto es maravilloso, son civilizados. 2 minutos más tarde todos empezaron a decir, qué comportamiento tan falso, deben ser un par de tontos. ¿En dónde están los hombres firmes? Como si hubiera algo inherentemente malo en ser cortés. Y luego dicen, ¿no es terrible tener tanta publicidad negativa, tanta gente inculta? Y yo digo, bien, la campaña es como una entrevista para un puesto. Si se quiere a alguien en el puesto que sepa negociar, transigir, que sepa hacer la ley y hacer el gobierno, y hacer que la civilización funcione, entonces quizá se necesite a una persona que exhiba esas habilidades durante la campaña, que son las habilidades de la civilidad. Creo que Odiseo puede admirarse por varias razones en distintos momentos. Es un superviviente. A la gente le gusta verlo como a un héroe, pero es casi un antihéroe. Durante un buen tiempo, la virtud era esencial para un héroe, pero no para Homero, ni para nosotros, obviamente. Si definiéramos ahora a una persona perfecta, tendría que ser algo satírico. Dudley Do-Right, Roger Ramjet, no sé, alguien con un absurdo modelo de virtud. Actualmente dudamos de ella. Por lo tanto, los héroes demasiado virtuosos son más difíciles de aceptar. Además, queremos que nuestros héroes tengan una brújula moral. Queremos que hagan lo que deben. Para hacerlo elegante, ocasionalmente preguntamos, ¿qué haría Frank Sinatra o San Agustín en este caso? ¿Qué haría Abraham Lincoln? Se habla de un colapso de la moral. Mi concepto de un héroe no es necesariamente vencer en la batalla, sino tratar a todos con respeto y sobrevivir, sin nada más. Eso es lo importante. Con frecuencia vemos a los supervivientes como héroes. Puede parecer desalentador, pero es la absoluta verdad. Homero deja clara su preferencia entre los dos conceptos de virtudes heroicas. Al final, el mismo Aquiles vota por la supervivencia. Circe le dice a Odiseo que debe visitar el mundo subterráneo antes de continuar su viaje. Allí se encuentra Aquiles de nuevo, un Aquiles muerto. Aquiles es el mismo personaje firme que aparece en la Ilíada. No acepta necedades ni patrañas de nadie. Y Odiseo trata de suavizarlo diciendo, escucha, Aquiles, fuiste exaltado en vida y aquí en lugar de tinieblas todos te honran. Aquiles lo mira y le dice, no me alabes la muerte. Preferiría ser el más humilde de los esclavos sobre la tierra que rey de los muertos. Los relatos tienen un propósito, no son repetitivos. Muestran a Odiseo encarando diferentes retos, y a medida que transcurren los relatos, en cada uno de ellos se le invita a olvidar su retorno a casa, a olvidar su hogar, en cierto modo a dejar de vivir, a morir. Pero él ha aprendido algo en estos viajes, y creo que lo que ha aprendido es la vida con todo su sufrimiento. Es mejor que cualquier otra cosa. Ha aprendido a mantenerse vivo. Houston, estamos por terminar. Aseguremos la misión. El ambiente se hacía más frío, no dormíamos. La fatiga y la tensión nos consumían lentamente. Desde luego, a medida que nos acercábamos a la Luna, este fue mi segundo viaje al espacio y no alunizar fue una verdadera vejación, un agravio mental para mí. Para el Apolo 13, se había convertido en un lugar frente al que tenían que pasar. De igual forma, en la Odisea, los aventureros tenían que pasar frente a las seductoras sirenas para poder seguir su viaje a casa. Miramos hacia abajo y vimos los antiguos cráteres mientras pasábamos. Su poder de atracción es enorme. Sobre las... El canto de las sirenas. A Odiseo le dijeron que cerrase sus oídos contra las criaturas cuyos bellos cantos atraían a los marineros hacia su muerte. Él mismo se hizo atar al mástil, de tal manera que podría oír y resistir al mismo tiempo. Las sirenas notaron la rauda nave marina que pasaba junto a ellas y nos cantaron su canción. Aquí, ven aquí, alabado Odiseo. Ven a nosotras, oh gloria de Acaya.
Detén tu nave en la orilla para que puedas escuchar nuestras voces. Nunca hasta ahora ningún hombre en un navío oscuro ha pasado por nuestro lado sin prestar oído a la música, dulce como la miel de nuestros labios, y partir con el espíritu regocijado y más rico en sabiduría. Sabemos cuánto sucede en la fértil tierra. Mi corazón deseaba escuchar, y les pedí a mis compañeros que me desataran. Me ataron más fuertemente y me constriñeron aún más. Similar a la Odisea y a Odiseo estando tan cerca, en vez de atados a un mástil, nosotros estamos atados a la nave espacial, nuestro único medio de volver a casa. Lo que las sirenas ofrecen es un gran interrogante. Ha sido un acertijo desde la antigüedad. Era una pregunta que el emperador Tiberio le hacía a sus gramáticos y ellos no podían contestar. Tenemos parte de la respuesta en la Odisea. Hay fragmentos de la canción de la sirena y la interpretación literaria es que tal vez ofrecían sabiduría, conocimientos del futuro y el pasado. Una gran tentación para Odiseo. ¿Quién no quisiera tener sabiduría? T-9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, encendido. Encendido, listo. Todo bien, control. Bien. El cambio de fortuna del Apolo 13 significó que su tripulación nunca alcanzaría su destino. Pero, como Odiseo, aprendieron algo sobre ellos mismos. Y, como Odiseo, estuvieron en la aventura de su vida. ¿Todo bien? Bien, regresando. Muy bien recibido. Vamos bien, control. Todos somos en cierto modo exploradores porque tenemos una fascinación por hacer cosas tanto en nuestra fantasía como en la realidad. Hemos tenido un reinicio del hardware. No sé qué será. Houston, no hay problema. La vida sería monótona si no tuviéramos exploraciones, aventuras, algo para recordar y decir, realmente lo disfruté o logré superarlo bien, o nunca pensé que tendría el valor para hacer lo que hice. Odiseo llevaba años en su viaje, navegando de una prueba penosa a otra mayor, y las que faltaban. Habiendo conseguido pasar frente a las sirenas, Odiseo sabía que su ruta les llevaba al estrecho del torbellino mortal de Caribdis, en un lado, y del otro, Escila, el monstruo de 7 cabezas, que vive en una caverna del mar. Y entre las dos debe elegir cuál es el mal menor. Él siempre tiene opciones. Pasar frente a Escila o tomar la ruta del torbellino. Y se le ha dicho que si toma el torbellino es probable que la embarcación quede destruida, succionada por la terrible Caribdis. Sabe que si se acerca a Escila perderá 6 hombres. Decide no informarles. Intuye que al saber que 6 de ellos morirán, dejarán de remar en esa dirección. Trata de vencer a Escila, pero es invencible. Eso también lo sabe. Antes de que Odiseo advierta siquiera su presencia, Escila captura a 6 de sus hombres y los devora a la entrada de su cueva. Él piensa que es un espectáculo horrible, sin embargo, seguir. Cuando la vida una y la pierde que por todo se siente gran placer en regresar al hogar, al entorno familiar, a la gente especialmente. Entre la guerra de Troya y su regreso por mar, Odiseo pasó 20 años fuera de su reino de Ítaca. Mientras tanto, los jóvenes del reino se han apoderado de su casa y exigen que su esposa, Penélope, dé por muerto a su esposo y se case con uno de ellos. Pero Penélope les ha dado largas. Les dice que cuando termine de tejer un lienzo para un sudario, se casará. Pero lo que tejía de día, lo destejía de noche.
Si cedía ante sus pretendientes, no habría reino ni para ella ni para su hijo. Entonces, encontró la forma de dilatar, de postergar el matrimonio, para poder ganar tiempo. ¿Cuándo se irán esas personas? Están arruinando nuestra casa. Y lo peor es que están tratando de desposar a la dueña de casa y entre tanto divirtiéndose con las mujeres del servicio. Malos huéspedes. Finalmente, Odiseo llegó a Ítaca. La diosa Atenea le había avisado que los jóvenes pretendientes estaban en su casa, por lo que fue a casa disfrazado de mendigo. Él es el intruso. Una maravillosa ironía. Nosotros sabemos quién es. Vemos a los pretendientes comportándose como no deberían comportarse con ningún pordiosero. Especialmente este pordiosero, porque este pordiosero es el rey y sabemos que recuperará el trono. Limosna para un hijo del infortunio. Aquí tiene. Entonces la tensión va en aumento y nos preguntamos cómo lo logrará Odiseo. Porque está solo, un hombre contra más de 100 pretendientes. ¿Cómo lo hará? La acosada Penélope propone finalmente un certamen a los pretendientes. Se casará con el hombre que pueda tensar el arco que perteneció a su esposo y disparar una flecha por el ojo de 12 segures. Homero los ha descrito feos para hacernos sentir no solamente cómodos, sino, creo yo, satisfechos con el maravilloso momento en el cual uno tras otro de estos badulaques intenta y no puede armar el arco. Y ese maravilloso momento cuando Odiseo es la fantasía que todos tenemos. Es ser escogido dentro del público para entrar al campo de baloncesto y ser la superestrella que nadie sabía que existía. Odiseo, el pordiosero, se yergue fuerte, altivo y arma el arco con facilidad. Bang, bang. Un desenlace muy satisfactorio para nuestros y mis más bajos y ruines instintos. Las pruebas terminaron, al menos por el momento. Y por primera vez en 20 años, Odiseo y Penélope se abrazan. Por fin en casa. No es el caramelo sobre una torta, es la torta en sí. Es la sustancia misma del poema. Ese regreso al hogar, ese regreso a la tierra, ese abrazo. Y descubrir que allí fue el comienzo y allí se anhela el final. Tanta alegría es ahora para ella la presencia de su esposo, vívido a su vista, que no le quita del cuello sus níveos brazos. La aurora de rosados dedos les hubiera sorprendido llorando de felicidad si Atenea, la de brillantes ojos, no hubiera tenido otra idea. Ella prolongó la noche, que se detuvo largo tiempo en el borde occidental de la tierra, mientras, en oriente, ella entretenía a la aurora. Pero si la Odisea es vida, ¿puede el aún vivo Odiseo haber terminado su lucha? No del todo. Después de haber puesto orden en su casa, tuvo que negociar una tregua entre sus fieles y los deudos de los pretendientes que acababa de matar. Y además había una profecía. Cuando visitó el Hades, encontró al anciano adivino Tiresias, quien le profetizó su triunfal regreso, y le dijo que después tendría que irse otra vez. Toma un remo al hombro, hasta llegar al país de los hombres que nunca vieron el mar y que se alimentan de comida sin sal, que no conocen las naves de encarnadas proas, ni tampoco los remos que son como las alas de los barcos. Te daré una señal muy sencilla, no la olvides. Cuando te encuentres con un caminante que confunda tu remo con un aventador, clava tu remo en tierra ofreciendo magníficos sacrificios al dios Poseidón. Luego, regresa a casa y sacrifica sagradas hecatombes a los dioses inmortales que poseen el amplio cielo. Lejos del mar, la muerte llegará gentilmente y te llevará cuando estés desgastado por la avanzada edad. Y la gente que te rodea será feliz.
and the people about you will be happy. A través de la Odisea se ve el viejo conflicto filosófico entre el destino y el libre albedrío. Los dioses son directores de escena de absolutamente todo lo que ocurre, y aún así, Odiseo debe su supervivencia a su propia inteligencia y valor. Ellos escribieron el papel, pero él lo interpretó. La representación fue toda suya. Algo similar a lo que nos sucede a los humanos. Cuando finalmente llegamos, morimos. Sin embargo, lo que todos queremos y lo que Odiseo principalmente logra es poder decir, no solamente cuando regresa a su hogar, sino en su lecho de muerte, viví una vida. Esto es en parte lo que lo convierte tanto en rica fuente de entretenimiento como en motivo de inspiración. Es a gran escala lo que cada uno de nosotros desea hacer, aunque solo podamos aspirar a lograrlo a menor escala. Doblaje por etcétera.